Muy buenas noches. Hoy es martes 28 de junio del año 2023 y aquí estamos en esta edición especial para cumplir lo que habíamos quedado en estos días. Sí, vamos a hablar hoy sobre el contexto de la deuda venezolana, del robo de que destruyó Venezuela. En 1960 se funda la UPEP en Bagdad. Pero no es hasta el 62 que tiene reconocimiento de la ONU y puede tener desempeño esencial en la economía mundial. Los pilares, el árabe saudita Abdullah al-Tariki, que su tesis era que el petróleo árabe era para los árabes y que tenía que ser usado como arma política. Obviamente después la económica, y fue la base de lo que es hoy Aramco. Y por la otra parte, Juan Pablo Pérez Alfonso, de Venezuela, abogado, ingeniero petrolero, primer ministro del petróleo de Betancur y de la historia de Venezuela, igual que el señor al-Tariki. El orden era conservar. Ya Venezuela tenía más de 4 décadas creciendo bajo la tutela de transnacionales que habían hecho grande a Venezuela desde el punto de vista económico con las regalías. Pérez Alfonso fue el padre casi que del 50-50, lo que se conoció como el aumento de las ganancias, y abogaba porque se limitaran las concesiones. Por eso, y al no hacerle caso a los adecos, especialmente Betancur, es que decide renunciar y después renuncia a la OPEP. Él pensaba que el petróleo debía ser conservado para las futuras generaciones, era su pensamiento, y en el 75 ya había cambiado totalmente a que el petróleo era el que excrementó el diablo, esa frase famosa. Terminó recluido en su casa de los Chorros, sufriendo de algunos males, y terminó muriendo en Washington, no sin antes criticar la corrupción galopante de Venezuela. En 1971, ahora el contexto internacional, Nixon abandona el patrón oro, esta iniciativa que mantuvo la economía mundial bajo cierta orden y tranquilidad. Volvería a devaluar el dólar en el 71, volvería a devaluarlo en el 73, coincidiendo con la guerra del Yom Kippur. Y el uso, como lo habían buscado 13 años antes por parte de los árabes como arma del petróleo. Esto hizo que se duplicara el precio porque se sometió a un embargo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra del Yom Kippur, y entre ellos estaban Estados Unidos y otros países. Esto generó una bonanza petrolera nunca antes vista. Justamente en diciembre del 73 es elegido el señor Carlos Andrés Pérez, que llega y toma posesión en el 74 y tiene la mayor bonanza en la historia de Venezuela. Se conocía como la Venezuela Saudita. En el 75 nacionaliza el hierro y en el 76 nacionaliza el petróleo. No bastaba con tener la regalía, sino había que tener el control porque ahora el petróleo era de todos los venezolanos. La frase se va a repetir varias veces. Recuérdense que ya en el gobierno estaba un señor como José Vicente Rangel Vale, que venía de ser guerrillero, venía de un pasado muy particular que no vamos a analizar acá. Pero incluso en esta bonanza petrolera, el mayor caso de corrupción, que fue el buque Sierra Nevada, contó con el voto salvado de él hacia Carlos Andrés Pérez. ¿Por qué? Algún día escribiremos un libro y contaremos cómo este exguerrillero envuelto en esta ataque a la guerrilla y los conocimientos que tenía Carlos Andrés de ellos hacían que fuera un fiel sirviente de Carlos Andrés Pérez, como lo demostró a lo largo de todo el tiempo. Como ya les dijimos, la bonanza petrolera originó lo que se conoce como el síndrome holandés, aquel famoso mal holandés que se refiere al descubrimiento de yacimientos de gas en ese país que destruyó el Florín en los años 60 y que es un aumento exagerado de los ingresos. Eso es para análisis posteriores. Esta Venezuela Saudita, en la cual los adecos tenían las manos sucias, pero que todavía estaban sujetos a leyes, solo permitía que Carlos Andrés y los 12 apóstoles, por eso se les llamaba así, manejaran el dinero y se enriquecieran. Llegó un hombre como Luis Herrera Campins con el gobierno más corrupto de la historia de Venezuela y él quería hacerlo para todo el mundo. Así todos podían robar y por eso en el año 81 apenas toma posesión, decreta o busca y con el Congreso de adecos y copellanos de acuerdo para después volver ellos a robar cuando les tocara,
derogan el artículo más importante, el artículo 50 de la Ley Orgánica de Administración o de Crédito Público. En ese momento, cualquier ente del gobierno, no importa lo que fuera, hasta la asociación más baja del escalafón, así fuera municipal o estatal y nacional, podían endeudarse con quien fuera, donde fuera, sin permiso de nadie. Y ustedes vieron en aquellos programas que yo grabé, cómo incluso el gobierno mandaba cartas diciendo que el garante de los préstamos era la República de Venezuela. Algo muy grave, pero algo que funcionó porque todo el mundo empezó a llenarse de dinero, el ser novatos, el ser campesinos, el no haber jugado en las grandes ligas del comercio y de la industria petrolera, permitió que se firmaran contratos leoninos que no servían con ninguna garantía. Nos sometíamos a tribunales afuera, a arbitraje de otras partes, a códigos de comercio de otros países o cámaras de comercio de otros países, como pasó con la de París, y simplemente llegó el momento que tuvimos que pagar facturas anotadas, porque hasta pagábamos los intereses que fuéramos porque éramos la Venezuela Saudita. Y así llegó 1983, el 18 de febrero de ese fatídico año, cuando Venezuela produjo el conocido Viernes Negro. Cuentos hay de cómo fue esa reunión de gabinete, el Búfalo Díaz Bruzual, todo esto que sucedió, pero finalmente cayeron los principales entes que eran la vanguardia en este robo sistemático que ya se había planeado, como eran el Banco Industrial de Venezuela y Bandagro, a los cuales nos referimos porque estaban nuestros clientes a nivel internacional, en este caso Triad. Ellos compraron de buena fe creyendo en Venezuela. Estos dos bancos fueron en la punta del iceberg porque era con lo que jugaban estos ladrones que habían esquematizado un robo perfecto. Banco Industrial de Venezuela, se iba a invertir el petróleo en la industria. Banco Agrario, el que se dedica al desarrollo agrario, Bandagro, van a levantar la agricultura, como decía Pérez Alfonso, que había que diversificar, esa otra cuestión, porque si no íbamos a caer en el mal holandés, que fue como caímos y Venezuela se destruyó. Pero con un agravante, que esta gente que firmó esto en ese Consejo de Ministros fueron los mismos que 20 años después, en el gobierno de Chávez y a lo largo de esos 20 años, primero sacaron de circulación Bandagro en el 85, apenas 4 años después del desastre de entregar las notas, porque ellos pensaban que si no existía el banco, nadie les iba a cobrar. Después caería el Banco Industrial, ya sabemos cómo, y después entonces se inventaron esta misma gente reciclada en otros gobiernos, por último el de Hugo Chávez, que los bonos eran falsos. De hecho, la ministra de Cordiplan de Luis Herrera era la ministra de Hacienda, la ministra con Chávez, y dijeron que las notas eran falsas. Esto, por supuesto, para fomentar aquello de que, bueno, el banco no existe, no nos van a cobrar. Si lo iban a cobrar porque habían firmado con acuerdos de exterior, bueno, si las declaramos falsas no pagamos. Y esa fue la historia de los últimos años. Mientras tanto, en el camino, Venezuela se fue al precipicio del desastre económico. Pasamos de $1 a 4.30 en el 83 a meterle 16 ceros el día de hoy. Nadie confía en Venezuela, nadie quiere invertir en Venezuela, ni los venezolanos se dedican a la producción, sino simplemente a la especulación, el estafar y el hacer un montón de cosas que, por ejemplo, eran las comisiones bancarias, las comisiones cambiarias también. Después venía Cadivi, Recadi en ese orden. Después las comisiones por deuda, las comisiones por emitir bonos, las comisiones de los ministros. Todos los ministros pudieron cobrar una comisión directamente por ir a refinanciar o vender deuda a Venezuela. Y la revaluación, la devaluación y todo lo que pudieran terminó en simplemente nada, llevándonos hoy a una conversión monetaria donde ya sabemos, tenemos 16 ceros respecto a ese dólar. Mientras tanto, esta gente que en el 83 se llevó el dinero, lo tiene a 4.30 y hoy tiene una ganancia obscena que todavía la pueden detentar a estas alturas de la vida. Después vendría Chávez con José Vicente como primer vicepresidente, le enseñaría los mecanismos para seguir robando dinero, los bonos soberanos, los bonos PDVSA, que es donde estamos hoy. Y por eso este programa sirvió y complacía a la gente que quería verlo, porque ahora viene la nueva estafa de Guaidó, los adecos, los copellanos, los alacranes, los militares, los chavistas, Maduro. Y entonces ahorita todos están incluyendo a Estados Unidos con su cuento de la OFAC y las sanciones. Y entra, como lo dijimos en el programa ayer, Rosneft
a entregar esto porque se han estado durante los últimos 2 años, los bonos que se vencían en el 2016 se suspendieron y que están vencidos y que van a tener órdenes ahora de poderlos cobrar, se están vendiendo a penny. Porque ya ni siquiera el negocio es una nota promisoria o un bono. Ahora el negocio es, bueno, mira, yo tengo tanta cantidad de deuda venezolana y yo quiero participar en la futura salvación de Venezuela. Como lo que quede bajo tierra ahora va a ser mío, yo quisiera no cobrarles porque no tienen, sino que todo lo que consigamos de ahora en adelante, sea lo que sea, va a ser de nosotros en un porcentaje más allá del 50%. Esa es la negociación que viene ahora, porque ya arrasaron con lo que estaba sobre tierra. Ahorita lo que viene, estos que están comprando a penny, los títulos que costaban $, y ahorita los compran por una miseria, porque la gente decía desde el 2016, 2020, esto no va a pasar nada, y ahora el gobierno de Biden dijo que sí, que lo van a hacer a futuro, y están poniendo de acuerdo a Guaidó con Maduro, y de ahí es el cuento de Capriles con Citgo. Ahorita van a vender esa deuda con la condición que el gobierno que venga les va a dar una participación en el futuro de inversiones de Venezuela, porque se acabó el dinero. Ahora lo que quieren es apropiarse de Venezuela y revertir este proceso que llevó más de 40 años, en los cuales fuimos independientes por una nacionalización y ahora vamos a ser más dependientes que nunca porque lo que queda pasa a manos de transnacionales y corporaciones. Porque al final no es Estados Unidos, al final no es Guaidó, al final no es el colombiano Maduro, al final de este cuento es extraer de Venezuela hasta el último penny que tenga. Lamentablemente, esta es la historia de Venezuela. Desde el año 83, cuando llegaron estos que vieron perfectamente, tuvieron el motivo, tuvieron los mecanismos, usaron las leyes, se burlaron y desarrollaron un esquema que funciona a costa del detrimento de la industria venezolana, del patrimonio del pueblo, como diría Félix Alfonso, del futuro de las nuevas generaciones. Simplemente ya incluso se burlaron también de los inversionistas extranjeros. Esa es la historia de la que fue Venezuela y que más nunca volverá a ser la misma. Dios los bendiga.